Imagina despertar con una noticia que desafía todo lo que creías saber sobre el universo. Una advertencia, no de un científico cualquiera, sino del hombre que ha llevado la humanidad más cerca del espacio que nadie en este siglo, Elon Musk. Durante días, su mensaje ha recorrido el mundo en silencio. Una advertencia críptica sobre el objeto conocido como 3I Atlas. El mismo cuerpo interestelar que las agencias espaciales tratan de minimizar. Mientras la NASA guarda un silencio sepulcral. ¿Qué sabe Elon Musk que el resto del mundo ignora? ¿Y por qué los canales oficiales han decidido callar justo ahora? Las recientes observaciones revelan comportamientos imposibles. Maniobras que desafían la física y transmisiones que parecen diseñadas. Pero lo más inquietante no es lo que está ocurriendo allá afuera, sino lo que están ocultando aquí, en la Tierra. Hoy, en Espacio Profundo TV, analizaremos las palabras que Elon Musk lanzó al mundo. Las respuestas que nunca llegaron de la NASA. Y la inquietante conexión entre 3I Atlas. Y los eventos astronómicos que podrían cambiarlo todo. Prepárate. Porque lo que estás por escuchar no es teoría. Es una advertencia. Esto es Espacio Profundo TV. Imagina viajar a la velocidad de la luz con el control remoto. Esta es la obra de una IA a bordo que toma decisiones independientes. El comportamiento de aprendizaje es aún más revelador, ya que su eficiencia de navegación ha mejorado a lo largo de su viaje. Las maniobras posteriores lograron los mismos resultados con un menor gasto de energía, lo que demuestra el aprendizaje automático en acción. Un investigador de IA describió esto como inteligencia artificial general avanzada, capaz de operar de forma autónoma durante largos periodos, adaptarse a nuevos entornos, aprender de la experiencia y modificar su comportamiento para mejorar el rendimiento, un nivel de IA que aún estamos desarrollando, pero que Atlas ha estado desplegando a través de distancias interestelares. Su patrón de reconocimiento también muestra una planificación de misión adaptativa, ya que pasó más tiempo en Marte que en Venus, lo que sugiere que encontró Marte más interesante y ajustó su calendario en consecuencia, lo que demuestra una ejecución flexible de la misión en lugar de una programación rígida. La negativa de la NASA a responder a las advertencias del empresario tecnológico se ha convertido en sí misma en una parte importante de la historia. Cuando una figura destacada de la industria espacial desafía públicamente una posición oficial con datos de sistemas de observación avanzados, el silencio es una elección estratégica con graves implicaciones. Los repetidos intentos de los periodistas de conseguir que la NASA comentara las observaciones específicas se han topado con declaraciones genéricas sobre la supervisión continua a través de los canales adecuados y referencias a comunicados de prensa anteriores. Ningún funcionario ha abordado directamente los datos de Starlink ni ha explicado las dramáticas discrepancias con las propias observaciones de la NASA. Un veterano periodista científico describió la postura de la NASA como insostenible, señalando que cuando surgen desafíos creíbles de fuentes con capacidades legítimas, ignorarlos hace que la agencia parezca incompetente por pasar por alto lo que detectaron los satélites privados o deshonesta por ocultar información que se sabe que es precisa, lo que en ningún caso ayuda a su credibilidad. Este silencio es especialmente llamativo dada la trayectoria de la NASA de participar en debates públicos sobre fenómenos espaciales, lo que sugiere que el tema es demasiado delicado para los protocolos habituales de relaciones públicas. Al parecer, entre bastidores, la NASA se puso en contacto con SpaceX para solicitar que no se compartieran públicamente más datos sobre Atlas, una petición que aparentemente fue rechazada, lo que creó tensión entre una agencia que depende de SpaceX para el transporte de tripulaciones y una empresa que ahora contradice públicamente su postura sobre un objeto astronómico de importancia histórica. Según se informa, los comités de supervisión del Congreso están preguntando si se está haciendo un uso indebido de la autoridad de clasificación para controlar la narrativa en lugar de proteger intereses legítimos de seguridad. En privado, algunos científicos de la NASA han expresado su frustración, compartiendo de forma anónima que los datos de seguimiento internos coinciden con lo detectado por la constelación Starlink, pero que la política oficial les impide discutir estas observaciones públicamente. Esta brecha entre lo que sabe la NASA y lo que dice está creando problemas de moral entre los científicos que valoran la transparencia.
Un antiguo administrador de la NASA describió el dilema de la agencia, atrapada entre la presión política para evitar el pánico público y su obligación científica de compartir observaciones, señalando que cuando las capacidades del sector privado revelan lo que no se dice, mantener la ficción se vuelve imposible. Dejando de lado el conflicto institucional, la advertencia del empresario tecnológico dibuja una imagen de un objeto mucho más sofisticado de lo que sugieren las declaraciones públicas de la NASA. Las 47 correcciones de rumbo documentadas demuestran que Atlas no sigue una trayectoria balística, sino que navega activamente con objetivos claros. El patrón sugiere una planificación de la misión con maniobras calculadas para alcanzar posiciones específicas en momentos concretos, muy similar a una nave espacial que realiza una misión de exploración. Su capacidad de respuesta al entorno es especialmente significativa. Detectar una eyección de masa coronal y ajustar su trayectoria de forma preventiva requiere que los sensores, los sistemas de procesamiento y los sistemas de propulsión funcionen de forma autónoma. Un ingeniero de sistemas autónomos explicó que esto representa una navegación sofisticada impulsada por IA a un nivel que aún estamos desarrollando. Las observaciones del presupuesto energético son igualmente reveladoras. Si Atlas ha realizado 47 correcciones sin agotar sus reservas, o bien lleva una carga de combustible imposible o bien genera energía a partir de fuentes que no utilizamos, y la publicación de los empresarios sugiere lo segundo, que recoge energía de su entorno. El patrón de reconocimiento sistemático muestra un perfil de misión claro que se aproxima a Venus, Marte y ahora la Tierra en una secuencia que maximiza la recopilación de datos, lo que indica un diseño inteligente y una ejecución intencionada. Lo que sugiere que encontró el planeta particularmente interesante o importante para su misión. Ahora, a medida que Atlas se acerca a la Tierra, está empleando la misma metodología sistemática, calculando posiciones que proporcionarán vistas sin obstáculos de nuestro planeta desde múltiples ángulos. Los ajustes de trayectoria indican planes para observar la Tierra más intensamente que Venus o Marte juntos, tal vez porque la Tierra es su objetivo principal o presenta desafíos analíticos más complejos. Un analista de inteligencia describió este patrón como un reconocimiento del libro de texto, acercándose sistemáticamente a los objetivos, recopilando datos completos sobre cada uno de ellos, priorizando los recursos en función de la importancia del objetivo y ajustando los parámetros de la misión en función de los resultados. En esencia, Atlas está llevando a cabo una recopilación de inteligencia profesional a escala interestelar. Sus emisiones electromagnéticas han evolucionado a lo largo de este proceso, pasando de transmisiones exploratorias que prueban diferentes frecuencias a un escaneo sensorial activo, enfocado y con un propósito, utilizando técnicas refinadas desarrolladas a través de su experiencia en nuestro sistema solar. Además, al desplegar objetos más pequeños y aún activos en Marte, Atlas parece estar construyendo una infraestructura de vigilancia permanente en todo el sistema solar interior, creando puestos de observación que seguirán recopilando inteligencia mucho después de que el objeto principal se haya desplazado. Uno de los misterios más profundos es cómo Atlas mantiene sus operaciones con una energía aparentemente ilimitada. Las observaciones recientes proporcionan pistas sobre un sistema energético que desafía nuestra comprensión de la física. Tras haber realizado 47 maniobras propulsadas, transmitido innumerables señales electromagnéticas y operado sistemas de sensores avanzados de forma continua durante meses sin ninguna pérdida detectable de capacidad, su gasto energético acumulado supera en varios órdenes de magnitud lo que nuestra nave espacial más avanzada podría soportar. Un ingeniero de propulsión calculó la imposibilidad. Si Atlas utilizara cohetes químicos, necesitaría más masa de combustible que su tamaño total. Si utilizara propulsores iónicos, sus reservas se habrían agotado hace semanas. Y los paneles solares no podrían recoger suficiente energía para las maniobras observadas. El presupuesto energético simplemente no se ajusta a ninguna tecnología que poseamos. Las pruebas sugieren que Atlas podría estar obteniendo energía directamente del propio entorno solar. A medida que sus señales de potencia aumentan durante los periodos de alta actividad solar, es posible que recoja energía de la radiación solar o de las partículas cargadas del viento solar. Esto le otorgaría una capacidad de reabastecimiento continuo, lo que explicaría su resistencia operativa ilimitada. El sistema de almacenamiento de energía es igualmente misterioso,
capaz de manejar picos de potencia masivos durante las maniobras con una densidad energética que supera con creces la de nuestras mejores baterías o condensadores. Una tecnología que, si se comprendiera, revolucionaría no solo los vuelos espaciales, sino toda la infraestructura energética de la Tierra. Los datos de seguimiento también confirman que Atlas funciona utilizando una sofisticada inteligencia artificial. Sus patrones de comportamiento no admiten otra explicación. El objeto toma decisiones autónomas en respuesta a las condiciones cambiantes. Cuando detectó la eyección de masa coronal, calculó el nivel de amenaza, determinó una maniobra evasiva óptima y ejecutó un cambio de rumbo en un plazo que impedía cualquier comunicación a la velocidad de la luz. Quedó claro que se aproxima a Venus, Marte y ahora la Tierra en una secuencia que maximiza la recopilación de datos, lo que indica un diseño inteligente y una ejecución intencionada. Lo más preocupante de todo es la observación de que el comportamiento de Atlas muestra un aprendizaje. Sus primeras correcciones de rumbo fueron menos eficientes que las posteriores, lo que sugiere que se adaptó a las condiciones del sistema solar, aprendiendo el momento óptimo de empuje y mejorando la eficiencia de la navegación a medida que ganaba experiencia. Esta capacidad de aprendizaje indica que Atlas no sigue instrucciones preprogramadas, sino que se adapta activamente, mejora su rendimiento y posiblemente modifica los parámetros de la misión basándose en sus observaciones. Una muestra de inteligencia artificial avanzada que opera a escala interestelar, lo que plantea profundas preguntas sobre su origen y sus objetivos finales. La advertencia pública del empresario tecnológico representa un cambio fundamental en la forma en que se controla la información sobre los fenómenos espaciales. Durante décadas, las agencias espaciales gubernamentales mantuvieron el monopolio de la observación del espacio profundo y la difusión de información, pero ese monopolio se está rompiendo. Empresas privadas como SpaceX poseen una infraestructura de observación que puede verificar o cuestionar de forma independiente las afirmaciones del gobierno, lo que crea una presión de rendición de cuentas a la que las agencias no se habían enfrentado antes. Un analista de política espacial describió esto como el amanecer de una era en la que el monopolio gubernamental sobre la información espacial está llegando a su fin, lo que cambia fundamentalmente la dinámica de poder. Sin embargo, esta democratización de la observación también plantea retos. Cuando múltiples entidades con diferentes capacidades e incentivos hacen afirmaciones contradictorias sobre un objeto como Atlas. ¿Cómo determina el público qué información es precisa? ¿Quién tiene la autoridad para hacer declaraciones definitivas sobre los niveles de amenaza o los protocolos de contacto? La situación también plantea preguntas sobre la coordinación internacional. Si los datos de SpaceX contradicen a la NASA y otras agencias espaciales nacionales que ofrecen sus propias posiciones, ¿cómo coordinan las naciones una respuesta unificada? También está la cuestión de la responsabilidad. Si los satélites de una empresa privada detectan algo alarmante, ¿tienen la obligación de compartir esos datos públicamente, incluso si contradicen al gobierno? ¿O tiene el gobierno razones legítimas de seguridad para solicitar silencio? La decisión del empresario tecnológico de emitir advertencias públicas a pesar de la posible presión del gobierno puede sentar un precedente sobre cómo las empresas espaciales privadas manejan este tipo de situaciones. En el futuro, esto podría sugerir que no se someterán automáticamente a las agencias gubernamentales cuando crean que el interés público exige transparencia. Ahora que Atlas se está colocando en posiciones de observación de la Tierra, el conflicto entre las advertencias del sector privado y el silencio del gobierno se acerca a un punto crítico. En unas semanas, Atlas confirmará los comportamientos preocupantes señalados por el empresario tecnológico o demostrará ser menos amenazante de lo que sugería su advertencia. La constelación Starlink sigue rastreando el objeto con datos que están siendo analizados por los equipos de SpaceX y compartidos a través de diversos canales, lo que deja claro que la observación privada continuará independientemente de las preferencias del gobierno por el silencio. Otras empresas espaciales privadas y agencias internacionales están empezando a compartir observaciones que, en general, coinciden con los datos de Starlink, en lugar de con las declaraciones públicas de la NASA, lo que crea un consenso en el sector privado que contradice la posición oficial del gobierno.
Los astrónomos aficionados también están contribuyendo con observaciones coordinadas de las correcciones de rumbo y las emisiones electromagnéticas, lo que produce datos demasiado extendidos y consistentes como para descartarlos como errores. La advertencia del empresario tecnológico ha desencadenado la demanda pública de transparencia por parte de la NASA, y los representantes del Congreso se enfrentan a la presión de sus electores para que exijan a la agencia que aborde las observaciones específicas con datos que las respalden. El control de la información se está volviendo políticamente costoso a medida que Atlas se acerca a la Tierra. Las observaciones de múltiples fuentes validarán los alarmantes patrones de comportamiento o demostrarán que las advertencias eran exageradas. Esta resolución justificará la decisión de hablar públicamente o planteará dudas sobre la difusión de alarmas innecesarias. Independientemente del resultado, la dinámica fundamental ha cambiado para siempre. Las empresas espaciales privadas han demostrado que sus capacidades de observación pueden desafiar las narrativas gubernamentales, que están dispuestas a utilizar estas capacidades públicamente cuando creen que las posiciones oficiales son engañosas y que el monopolio del gobierno sobre la divulgación de información espacial ha terminado efectivamente. Un empresario tecnológico con miles de satélites emitió una advertencia basada en los datos recopilados por sus sistemas. La NASA permanece en silencio. Ahora le corresponde al público evaluar qué observaciones son más creíbles y qué motivos son más fiables. ¿Está el empresario identificando correctamente los patrones que revelan la verdadera naturaleza artificial del Atlas, o está malinterpretando fenómenos normales como pruebas de una amenaza? Sus credenciales y capacidades sugieren que sus advertencias merecen ser tomadas en serio, aunque las afirmaciones espectaculares requieren una verificación rigurosa. El silencio de la NASA protege intereses legítimos de seguridad y evita el pánico, o esconde observaciones que revelarían que Atlas es mucho más extraño y preocupante de lo que se admite. Su experiencia inspira respeto, pero su negativa a abordar retos creíbles plantea preguntas legítimas. Es probable que la verdad completa sobre Atlas resida en datos que ambas entidades poseen pero no comparten plenamente, lo que sugiere que razones comerciales, políticas o de seguridad mantienen este control de la información. En las próximas semanas, el propio Atlas dará las respuestas a través de su comportamiento. Se emitió una advertencia, la respuesta fue el silencio. Y ahora la Tierra se encuentra atrapada entre un empresario tecnológico que afirma que no se nos está diciendo la verdad y una agencia espacial que asegura que todo está bajo control. El tiempo revelará qué postura era la correcta. Musk ha roto recientemente su silencio sobre el objeto conocido como Atlas, publicando datos de la extensa red de satélites de SpaceX que parecen contradecir directamente la versión oficial de la NASA. A través de una serie de publicaciones en las redes sociales, Musk presentó información de seguimiento que ilustra las maniobras de Atlas que la NASA nunca ha reconocido públicamente. Su evaluación fue sorprendentemente directa, afirmando que estamos observando un objeto que no se ajusta a nuestro conocimiento actual de las leyes físicas y asegurando que la NASA es consciente de ello. Calificó el silencio continuado de la agencia como profundamente preocupante. La situación se vuelve aún más explosiva por la magnitud de la operación de SpaceX, que incluye una constelación de más de 5.000 satélites Starlink, todos ellos equipados con sensores que monitorizan el espacio de forma permanente. Cuando esta sofisticada red de observación detecta comportamientos aparentemente imposibles en un objeto como Atlas, comportamientos que los organismos gubernamentales se niegan a discutir, inevitablemente surgen serias preguntas sobre la verdadera naturaleza de lo que estamos enfrentando. Antes de profundizar en los detalles de las actividades de Atlas y en la desconcertante negativa de la NASA a abordarlas, es importante reconocer que los datos que rodean a este objeto son mucho más alarmantes de lo que sugieren las declaraciones oficiales. La respuesta de la NASA, o la falta total de ella, es en sí misma más reveladora que cualquier rueda de prensa. La información recopilada por los satélites Starlink altera fundamentalmente nuestra comprensión de Atlas. Los datos de seguimiento revelan que, en las últimas 6 semanas, Atlas ha realizado al menos 47 correcciones de rumbo distintas. No se trata de desviaciones menores o imprecisiones en las mediciones, sino de maniobras de empuje activas que alteran deliberadamente su velocidad y dirección. Cada corrección muestra los signos claros de un vuelo propulsado,
incluyendo perfiles de aceleración específicos, cambios de dirección y sincronización que implican una navegación calculada. Un especialista en mecánica orbital que examinó los datos los describió como una prueba definitiva de las maniobras de la nave espacial, señalando que los cambios de velocidad requieren empuje, las modificaciones direccionales requieren sistemas de guía y la sincronización indica acciones de planificación de la misión que los objetos naturales simplemente no realizan. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante es el destino hacia el que Atlas está corrigiendo su rumbo. Estos ajustes no son aleatorios. El objeto se está posicionando sistemáticamente para lograr una observación óptima de los planetas del sistema solar interior. Estudió Venus durante un periodo de 3 días desde posiciones cuidadosamente calculadas, observó Marte durante casi una semana mientras mantenía relaciones geométricas específicas con el planeta y ahora está maniobrando para realizar un estudio exhaustivo de la Tierra utilizando la misma estrategia metódica. El gasto de energía para estas 47 maniobras es asombroso y habría agotado las reservas de energía de cualquier nave espacial que la humanidad haya construido jamás. Sin embargo, Atlas continúa sus operaciones sin ningún indicio de degradación de la energía. Su sistema energético parece funcionar a una capacidad muy superior a nuestras capacidades tecnológicas actuales. Además, Atlas demuestra su capacidad para responder a su entorno en tiempo real. Cuando se produjo una eyección de masa coronal desde el Sol, detectó el evento y ajustó su trayectoria antes de que la onda de plasma pudiera alcanzarlo. Esto requiere sofisticados sensores ambientales, sistemas de análisis de amenazas y toma de decisiones autónoma, ya que las limitaciones de la velocidad de la luz hacen imposible el control remoto en tiempo real. Quizás lo más preocupante es que el comportamiento de Atlas muestra signos de aprendizaje. Sus primeras maniobras fueron menos eficientes que las posteriores, lo que indica que el objeto se ha adaptado a las condiciones de nuestro sistema solar con el tiempo, mejorando su eficiencia de navegación y perfeccionando sus técnicas. Esto no es el resultado de una simple instrucción preprogramada, sino que sugiere la presencia de una inteligencia artificial que opera una plataforma interestelar. Un examen de su trayectoria confirma que Atlas no está vagando al azar. Está llevando a cabo una misión de reconocimiento sistemática diseñada para maximizar la recopilación de información sobre los planetas interiores. Se acercó a Venus desde un ángulo ideal para la observación atmosférica, mantuvo su posición durante 72 horas mientras transmitía intensas señales electromagnéticas para escanear activamente la superficie y la atmósfera, y luego maniobró con precisión hacia Marte utilizando una trayectoria de mínima energía que cualquier diseñador de naves espaciales seleccionaría. En Marte, este patrón se repitió con mayor complejidad, ya que llevó a cabo un estudio exhaustivo desde múltiples ángulos, desplegó objetos más pequeños en la superficie marciana y pasó 6 días recopilando datos, lo que sugiere que encontró el planeta particularmente interesante o importante para su misión. Ahora, a medida que Atlas se acerca a la Tierra, está empleando los mismos cálculos sistemáticos de posiciones que proporcionarán vistas sin obstáculos de nuestro planeta desde múltiples ángulos. Los ajustes de la trayectoria indican planes para observar la Tierra más intensamente que Venus y Marte juntos, tal vez porque la Tierra es su objetivo principal o presenta retos analíticos más complejos. Un analista de inteligencia describió este patrón como un reconocimiento del libro, acercándose sistemáticamente a los objetivos, recopilando datos exhaustivos sobre cada uno de ellos, priorizando los recursos en función de la importancia del objetivo y ajustando los parámetros de la misión en función de los resultados. En esencia, Atlas está llevando a cabo una recopilación de inteligencia profesional a escala interestelar. Sus emisiones electromagnéticas han evolucionado a lo largo de este proceso, pasando de transmisiones exploratorias a pruebas de diferentes frecuencias, hasta un escaneo activo con sensores enfocado y con un propósito específico, utilizando técnicas refinadas desarrolladas a través de su experiencia en nuestro sistema solar. Además, al desplegar objetos aún activos más pequeños en Marte, Atlas parece estar construyendo una infraestructura de vigilancia permanente en todo el sistema solar interior, creando puestos de observación que seguirán recopilando inteligencia mucho después de que el objeto principal haya seguido adelante. Uno de los misterios más profundos es cómo Atlas mantiene sus operaciones con una energía aparentemente ilimitada. Las observaciones recientes proporcionan pistas sobre un sistema energético que desafía nuestra comprensión de la física.
Tras haber realizado 47 maniobras propulsadas, transmitido innumerables señales electromagnéticas y operado sistemas de sensores avanzados de forma continua durante meses sin ninguna pérdida detectable de capacidad, su gasto energético acumulado supera en varios órdenes de magnitud lo que nuestra nave espacial más avanzada podría soportar. Un ingeniero de propulsión calculó la imposibilidad: si Atlas utilizara cohetes químicos, necesitaría más masa de combustible que su tamaño total. Si utilizara propulsores iónicos, sus reservas se habrían agotado hace semanas, y los paneles solares no podrían recoger suficiente energía para las maniobras observadas. El balance energético simplemente no se ajusta a ninguna tecnología que poseamos. Las pruebas sugieren que Atlas podría estar obteniendo energía directamente del entorno solar, ya que sus señales de potencia aumentan durante los periodos de alta actividad solar, posiblemente recogiendo energía de la radiación solar o de las partículas cargadas del viento solar. Esto le otorgaría una capacidad de reabastecimiento continuo, lo que explicaría su resistencia operativa ilimitada. El sistema de almacenamiento de energía es igualmente misterioso, capaz de manejar picos de potencia masivos durante las maniobras con una densidad energética que supera con creces la de nuestras mejores baterías o condensadores. Una tecnología que, si se comprendiera, revolucionaría no solo los vuelos espaciales, sino toda la infraestructura energética de la Tierra. Los datos de seguimiento también confirman que Atlas funciona utilizando una sofisticada inteligencia artificial. Sus patrones de comportamiento no admiten otra explicación. El objeto toma decisiones autónomas en respuesta a las condiciones cambiantes. Cuando detectó la eyección de masa coronal, calculó el nivel de amenaza, determinó una maniobra evasiva óptima y ejecutó un cambio de rumbo en un plazo que impedía cualquier comunicación a la velocidad de la luz con el control remoto. Se trata del trabajo de una IA a bordo que toma decisiones independientes. El comportamiento de aprendizaje es aún más revelador, ya que su eficiencia de navegación ha mejorado a lo largo de su viaje. Las maniobras posteriores lograron los mismos resultados con un menor gasto de energía, lo que demuestra el aprendizaje automático en acción. Un investigador de IA describió esto como inteligencia artificial general avanzada, capaz de operar de forma autónoma durante largos periodos, adaptarse a nuevos entornos, aprender de la experiencia y modificar su comportamiento para mejorar el rendimiento, un nivel de IA que aún estamos desarrollando y que Atlas ha estado desplegando a través de distancias interestelares. Su patrón de reconocimiento también muestra una planificación de misión adaptativa, ya que pasó más tiempo en Marte que en Venus, lo que sugiere que encontró Marte más interesante y ajustó su calendario en consecuencia, lo que demuestra una ejecución flexible de la misión en lugar de una programación rígida. La negativa de la NASA a responder a las advertencias del empresario tecnológico se ha convertido en sí misma en una parte importante de la historia. Cuando una figura prominente de la industria espacial desafía públicamente una posición oficial con datos de sistemas de observación avanzados, el silencio es una elección estratégica con graves implicaciones. Los repetidos intentos de los periodistas de conseguir que la NASA comente las observaciones específicas se han topado con declaraciones genéricas sobre la supervisión continua a través de los canales adecuados y referencias a comunicados de prensa anteriores. Ningún funcionario ha abordado directamente los datos de Starlink ni ha explicado las dramáticas discrepancias con las propias observaciones de la NASA. Un veterano periodista científico describió la postura de la NASA como insostenible, señalando que cuando surgen desafíos creíbles de fuentes con capacidades legítimas, ignorarlos hace que la agencia parezca incompetente por pasar por alto lo que detectaron los satélites privados o deshonesta por ocultar información que se sabe que es precisa, lo que en ningún caso ayuda a su credibilidad. Este silencio es especialmente llamativo dada la trayectoria de la NASA de participar en debates públicos sobre fenómenos espaciales, lo que sugiere que el tema es demasiado delicado para los protocolos habituales de relaciones públicas. Al parecer, entre bastidores, la NASA se puso en contacto con SpaceX para solicitar que no se compartieran públicamente más datos sobre Atlas, una petición que aparentemente fue rechazada, lo que creó tensión entre una agencia que depende de SpaceX para el transporte de tripulaciones y una empresa que ahora contradice públicamente su postura sobre un objeto astronómico de importancia histórica. Según se informa,
Los comités de supervisión del Congreso están preguntando si se está haciendo un uso indebido de la autoridad de clasificación para controlar la narrativa en lugar de proteger intereses legítimos de seguridad. En privado, algunos científicos de la NASA han expresado su frustración, compartiendo de forma anónima que los datos de seguimiento internos coinciden con lo detectado por la constelación Starlink, pero que la política oficial les impide discutir estas observaciones públicamente. Esta brecha entre lo que sabe la NASA y lo que dice está creando problemas de moral entre los científicos que valoran la transparencia. Un antiguo administrador de la NASA describió el dilema de la agencia, atrapada entre la presión política para evitar el pánico público y su obligación científica de compartir las observaciones, señalando que cuando las capacidades del sector privado revelan lo que no se dice, mantener la ficción se vuelve imposible. Dejando de lado el conflicto institucional, la advertencia del empresario tecnológico dibuja una imagen de un objeto mucho más sofisticado de lo que sugieren las declaraciones públicas de la NASA. Las 47 correcciones de rumbo documentadas demuestran que Atlas no sigue una trayectoria balística, sino que navega activamente con objetivos claros. El patrón sugiere una planificación de la misión con maniobras calculadas para alcanzar posiciones específicas en momentos concretos, muy similar a una nave espacial que realiza una misión de exploración. Su capacidad de respuesta al entorno es especialmente significativa. Detectar una eyección de masa coronal y ajustar su trayectoria de forma preventiva requiere sensores, sistemas de procesamiento y sistemas de propulsión que funcionen de forma autónoma. Un ingeniero de sistemas autónomos explicó que esto representa una navegación sofisticada impulsada por la inteligencia artificial a un nivel que aún estamos desarrollando. Las observaciones del balance energético son igualmente reveladoras. Si Atlas ha realizado 47 correcciones sin agotar sus reservas, o bien lleva una carga de combustible imposible o bien genera energía a partir de fuentes que no utilizamos, y las publicaciones del empresario sugieren lo segundo, que recoge energía de su entorno. El patrón de reconocimiento sistemático muestra un perfil de misión claro que se aproxima a Venus, Marte y ahora la Tierra en una secuencia que maximiza la recopilación de datos, lo que indica un diseño inteligente y una ejecución intencionada. Lo más preocupante de todo es la observación de que el comportamiento de Atlas muestra aprendizaje. Sus primeras correcciones de rumbo fueron menos eficientes que las posteriores, lo que sugiere que se adaptó a las condiciones del sistema solar, aprendiendo el momento óptimo de empuje y mejorando la eficiencia de la navegación a medida que ganaba experiencia. Esta capacidad de aprendizaje indica que Atlas no sigue instrucciones preprogramadas, sino que se adapta activamente, mejora su rendimiento y posiblemente modifica los parámetros de la misión basándose en sus observaciones. Una muestra de inteligencia artificial avanzada que opera a escala interestelar, lo que plantea profundas preguntas sobre su origen y sus objetivos finales. La advertencia pública del empresario tecnológico representa un cambio fundamental y cómo se controla la información sobre los fenómenos espaciales. Durante décadas, las agencias espaciales gubernamentales mantuvieron el monopolio de la observación del espacio profundo y la difusión de información, pero ese monopolio se está rompiendo. Empresas privadas como SpaceX poseen una infraestructura de observación que puede verificar o cuestionar de forma independiente las afirmaciones del gobierno, lo que crea una presión de rendición de cuentas a la que las agencias no se habían enfrentado antes. Un analista de política espacial describió esto como el amanecer de una era en la que el monopolio gubernamental sobre la información espacial está llegando a su fin, lo que cambia fundamentalmente la dinámica de poder. Sin embargo, esta democratización de la observación también presenta retos. Cuando múltiples entidades con diferentes capacidades e incentivos hacen afirmaciones contradictorias sobre un objeto como Atlas, ¿cómo determina el público qué información es precisa? ¿Quién tiene la autoridad para hacer declaraciones definitivas sobre los niveles de amenaza o los protocolos de contacto? La situación también plantea preguntas sobre la coordinación internacional. Si los datos de SpaceX contradicen a la NASA y otras agencias espaciales nacionales, estas ofrecen sus propias posiciones. ¿Cómo coordinan las naciones una respuesta unificada? También está la cuestión de la responsabilidad. Si los satélites de una empresa privada detectan algo alarmante, ¿tiene la obligación de compartir esos datos públicamente, incluso si contradicen al gobierno? ¿O tiene el gobierno razones legítimas de seguridad para solicitar silencio?
La decisión del empresario tecnológico de emitir advertencias públicas a pesar de la posible presión del gobierno puede sentar un precedente sobre cómo las empresas espaciales privadas manejarán este tipo de situaciones en el futuro, lo que sugiere que podrían no deferir automáticamente a las agencias gubernamentales cuando crean que el interés público exige transparencia. Ahora que Atlas se está posicionando para la observación de la Tierra, el conflicto entre las advertencias del sector privado y el silencio del gobierno se acerca a un punto crítico. En unas semanas, Atlas confirmará los comportamientos preocupantes señalados por el empresario tecnológico o demostrará ser menos amenazante de lo que sugería su advertencia. La constelación Starlink sigue rastreando el objeto, y los equipos de SpaceX analizan los datos y los comparten a través de diversos canales, lo que deja claro que la observación privada continuará independientemente de las preferencias del gobierno por el silencio. Otras empresas espaciales privadas y agencias internacionales están empezando a compartir observaciones que, en general, coinciden con los datos de Starlink más que con las declaraciones públicas de la NASA, lo que crea un consenso en el sector privado que contradice la posición oficial del gobierno. Los astrónomos aficionados también están contribuyendo con observaciones coordinadas de las correcciones de rumbo y las emisiones electromagnéticas, lo que genera datos demasiado extendidos y consistentes como para descartarlos como errores. La advertencia del empresario tecnológico ha desencadenado la demanda pública de transparencia por parte de la NASA, y los representantes del Congreso se enfrentan a la presión de sus electores para que exijan a la agencia que aborde las observaciones específicas con datos que las respalden. El control de la información se está volviendo políticamente costoso a medida que Atlas se acerca más a la Tierra. Las observaciones de múltiples fuentes validarán los alarmantes patrones de comportamiento o demostrarán que las advertencias eran exageradas. Esta resolución justificará la decisión de hablar públicamente o planteará dudas sobre la difusión de alarmas innecesarias. Independientemente del resultado, la dinámica fundamental ha cambiado para siempre. Las empresas espaciales privadas han demostrado que sus capacidades de observación pueden desafiar las narrativas del gobierno, que están dispuestas a utilizar estas capacidades públicamente cuando creen que las posiciones oficiales son engañosas, y que el monopolio del gobierno sobre la divulgación de información espacial ha terminado efectivamente. Un empresario tecnológico con miles de satélites emitió una advertencia basada en los datos recopilados por sus sistemas. La NASA permanece en silencio. Ahora le corresponde al público evaluar qué observaciones son más creíbles y qué motivos son más fiables. ¿Está el empresario identificando correctamente los patrones que revelan la verdadera naturaleza artificial del Atlas? ¿O está malinterpretando fenómenos normales como pruebas de una amenaza? Sus credenciales y capacidades sugieren que sus advertencias merecen una seria consideración, aunque las afirmaciones espectaculares requieren una sólida verificación. ¿El silencio de la NASA protege intereses legítimos de seguridad y evita el pánico? ¿O está ocultando observaciones que revelarían que el Atlas es mucho más extraño y preocupante de lo que se admite? Su experiencia inspira respeto, pero su negativa a abordar retos creíbles plantea preguntas legítimas. Es probable que la verdad completa sobre Atlas resida en los datos que ambas entidades poseen pero no comparten por completo, lo que sugiere que razones comerciales, políticas o de seguridad mantienen este control de la información. En las próximas semanas, el propio Atlas proporcionará las respuestas a través de su comportamiento. Se emitió una advertencia y la respuesta fue el silencio. Y ahora la Tierra se encuentra atrapada entre un empresario tecnológico que afirma que no se nos está diciendo la verdad y una agencia espacial que asegura que todo está bajo control. El tiempo revelará qué postura se acercaba más a la realidad. Elon Musk ha roto recientemente su silencio sobre el objeto conocido como Atlas, publicando datos de la extensa red de satélites de SpaceX que parecen contradecir directamente la versión oficial de la NASA. A través de una serie de publicaciones en las redes sociales, Musk presentó información de seguimiento que ilustra las maniobras de Atlas que la NASA nunca ha reconocido públicamente. Su evaluación fue sorprendentemente directa, afirmando que estamos observando un objeto que no se ajusta a nuestro conocimiento actual de las leyes físicas y asegurando que la NASA es consciente de ello. Calificó el silencio continuado de la agencia como profundamente preocupante.
La situación se vuelve aún más explosiva por la magnitud de la operación de SpaceX, que incluye una constelación de más de 5.000 satélites Starlink, todos ellos equipados con sensores que monitorizan el espacio de forma permanente. Cuando esta sofisticada red de observación detecta comportamientos aparentemente imposibles de un objeto como Atlas, comportamientos que los organismos gubernamentales se niegan a discutir, inevitablemente surgen serias preguntas sobre la verdadera naturaleza de lo que estamos enfrentando. Antes de profundizar en los detalles de las actividades de Atlas y la desconcertante negativa de la NASA a abordarlas, es importante reconocer que los datos que rodean a este objeto son mucho más alarmantes de lo que sugieren las declaraciones oficiales. La respuesta de la NASA, o la falta total de ella, es en sí misma más reveladora que cualquier rueda de prensa. La información recopilada por los satélites Starlink altera fundamentalmente nuestra comprensión de Atlas. Los datos de seguimiento revelan que, en las últimas 6 semanas, Atlas ha realizado al menos 47 correcciones de rumbo distintas. No se trata de desviaciones menores o imprecisiones en las mediciones, sino de maniobras de empuje activas que alteran deliberadamente su velocidad y dirección. Cada corrección muestra claros indicios de vuelo propulsado, incluyendo perfiles de aceleración específicos, cambios de dirección y sincronización que implican una navegación calculada. Un especialista en mecánica orbital que examinó los datos lo describió como una prueba definitiva de maniobras espaciales, señalando que los cambios de velocidad requieren empuje, las modificaciones de dirección requieren sistemas de guía y la sincronización indica acciones de planificación de misiones que los objetos naturales simplemente no realizan. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante es el destino hacia el que Atlas está corrigiendo su rumbo. Estos ajustes no son aleatorios. El objeto se está posicionando sistemáticamente para lograr una observación óptima de los planetas del sistema solar interior. Estudió Venus durante un periodo de 3 días desde posiciones cuidadosamente calculadas, observó Marte durante casi una semana mientras mantenía relaciones geométricas específicas con el planeta, y ahora está maniobrando para realizar un estudio exhaustivo de la Tierra utilizando la misma estrategia metódica. El gasto energético de estas 47 maniobras es asombroso y habría agotado las reservas de energía de cualquier nave espacial construida por la humanidad. Sin embargo, Atlas continúa sus operaciones sin ningún indicio de degradación de la energía. Su sistema energético parece funcionar a una capacidad muy superior a nuestras capacidades tecnológicas actuales. Además, Atlas demuestra su capacidad para responder a su entorno en tiempo real. Cuando se produjo una eyección de masa coronal desde el Sol, detectó el evento y ajustó su trayectoria antes de que la onda de plasma pudiera alcanzarlo. Esto requiere sofisticados sensores ambientales, sistemas de análisis de amenazas y toma de decisiones autónoma, ya que las limitaciones de la velocidad de la luz hacen imposible el control remoto en tiempo real. Quizás lo más preocupante es que el comportamiento de Atlas muestra signos de aprendizaje. Sus primeras maniobras fueron menos eficientes que las posteriores, lo que indica que el objeto se ha adaptado a las condiciones de nuestro sistema solar con el tiempo, mejorando su eficiencia de navegación y perfeccionando sus técnicas. Esto no es el resultado de una simple instrucción preprogramada, sino que sugiere la presencia de una inteligencia artificial que opera una plataforma interestelar. Un examen de su trayectoria confirma que Atlas no está vagando al azar. Está llevando a cabo una misión de reconocimiento sistemática diseñada para maximizar la recopilación de información sobre los planetas interiores. Se acercó a Venus desde un ángulo ideal para la observación atmosférica, mantuvo su posición durante 72 horas mientras transmitía intensas señales electromagnéticas para escanear activamente la superficie y la atmósfera, y luego maniobró con precisión hacia Marte utilizando una trayectoria de mínima energía que cualquier diseñador de naves espaciales seleccionaría. En Marte, este patrón se repitió con mayor complejidad, ya que llevó a cabo un estudio exhaustivo desde múltiples ángulos, desplegó objetos más pequeños en la superficie marciana y pasó 6 días recopilando datos, lo que sugiere que encontró el planeta particularmente interesante o importante para su misión. Ahora, a medida que Atlas se acerca a la Tierra, está empleando la misma metodología sistemática, calculando posiciones que proporcionarán vistas sin obstáculos de nuestro planeta desde múltiples ángulos.
Los ajustes de la trayectoria indican planes para observar la Tierra de forma más intensiva que Venus y Marte juntos. Quizás porque la Tierra es su objetivo principal o presenta retos analíticos más complejos. Un analista de inteligencia describió este patrón como un reconocimiento del libro de texto, acercarse sistemáticamente a los objetivos, recopilar datos exhaustivos sobre cada uno de ellos, priorizar los recursos en función de la importancia del objetivo y ajustar los parámetros de la misión en función de los resultados. En esencia, Atlas está llevando a cabo una recopilación de inteligencia profesional a escala interestelar. Sus emisiones electromagnéticas han evolucionado a lo largo de este proceso, pasando de transmisiones exploratorias, en las que se prueban diferentes frecuencias, a un escaneo sensorial activo, centrado y con un propósito definido, utilizando técnicas refinadas desarrolladas a través de su experiencia en nuestro sistema solar. Además, al desplegar objetos más pequeños y aún activos en Marte, Atlas parece estar construyendo una infraestructura de vigilancia permanente en todo el sistema solar interior, creando puestos de observación que seguirán recopilando inteligencia mucho después de que el objeto principal haya seguido su camino. Uno de los misterios más profundos es cómo Atlas mantiene sus operaciones con una energía aparentemente ilimitada. Las observaciones recientes proporcionan pistas sobre un sistema energético que desafía nuestra comprensión de la física. Tras haber realizado 47 maniobras propulsadas, transmitido innumerables señales electromagnéticas y operado sistemas de sensores avanzados de forma continua durante meses sin ninguna pérdida detectable de capacidad, su gasto energético acumulado supera en varios órdenes de magnitud lo que nuestra nave espacial más avanzada podría soportar. Un ingeniero de propulsión calculó la imposibilidad. Si Atlas utilizara cohetes químicos, necesitaría más masa de combustible que su tamaño total. Si utilizara propulsores iónicos, sus reservas se habrían agotado hace semanas. Y los paneles solares no podrían recoger suficiente energía para las maniobras observadas. El balance energético simplemente no se ajusta a ninguna tecnología que poseamos. Las pruebas sugieren que Atlas podría estar obteniendo energía directamente del propio entorno solar, ya que sus señales de potencia aumentan durante los periodos de alta actividad solar, posiblemente recogiendo energía de la radiación solar o de las partículas cargadas del viento solar. Esto le otorgaría una capacidad de reabastecimiento continuo, lo que explicaría su resistencia operativa ilimitada. El sistema de almacenamiento de energía es igualmente misterioso, capaz de manejar picos de potencia masivos durante las maniobras con una densidad energética que supera con creces la de nuestras mejores baterías o condensadores. Una tecnología que, si se comprendiera, revolucionaría no solo los vuelos espaciales, sino toda la infraestructura energética de la Tierra. Los datos de seguimiento también confirman que Atlas funciona utilizando una sofisticada inteligencia artificial. Sus patrones de comportamiento no admiten otra explicación. El objeto toma decisiones autónomas en respuesta a las condiciones cambiantes. Cuando detectó la eyección de masa coronal, calculó el nivel de amenaza, determinó una maniobra evasiva óptima y ejecutó un cambio de rumbo en un plazo que impedía cualquier comunicación a la velocidad de la luz con el control remoto. Esta es la obra de una IA a bordo que toma decisiones independientes. El comportamiento de aprendizaje es aún más revelador, ya que su eficiencia de navegación ha mejorado a lo largo de su viaje. Las maniobras posteriores lograron los mismos resultados, con un menor gasto de energía, lo que demuestra el aprendizaje automático en acción. Un investigador de IA describió esto como inteligencia artificial general avanzada. Capaz de operar de forma autónoma durante largos periodos, adaptarse a nuevos entornos, aprender de la experiencia y modificar su comportamiento para mejorar el rendimiento, un nivel de IA que aún estamos desarrollando, pero que Atlas ha estado desplegando a través de distancias interestelares. Su patrón de reconocimiento también muestra una planificación de misión adaptativa, ya que pasó más tiempo en Marte que en Venus, lo que sugiere que encontró Marte más interesante y ajustó su calendario en consecuencia, demostrando una ejecución flexible de la misión en lugar de una programación rígida. La negativa de la NASA a responder a las advertencias de los empresarios tecnológicos se ha convertido en sí misma en una parte importante de la historia. Cuando una figura prominente de la industria espacial desafía públicamente una posición oficial con datos de sistemas de observación avanzados,
el silencio es una elección estratégica con graves implicaciones. Los repetidos intentos de los periodistas de conseguir que la NASA comentara las observaciones específicas se han topado con declaraciones genéricas sobre la supervisión continua a través de los canales adecuados y referencias a comunicados de prensa anteriores. Ningún funcionario ha abordado directamente los datos de Starlink ni ha explicado las dramáticas discrepancias con las propias observaciones de la NASA. Un veterano periodista científico describió la postura de la NASA como insostenible, señalando que cuando surgen desafíos creíbles de fuentes con capacidades legítimas, ignorarlos hace que la agencia parezca incompetente por pasar por alto lo que detectaron los satélites privados o deshonesta por ocultar información que se sabe que es precisa, lo que en ningún caso ayuda a su credibilidad. Este silencio es especialmente llamativo dada la trayectoria de la NASA de participar en debates públicos sobre fenómenos espaciales, lo que sugiere que el tema es demasiado delicado para los protocolos habituales de relaciones públicas. Al parecer, entre bastidores, la NASA se puso en contacto con SpaceX para solicitar que no se compartieran públicamente más datos sobre Atlas, una petición que aparentemente fue rechazada, lo que creó tensión entre una agencia que depende de SpaceX para el transporte de tripulaciones y una empresa que ahora contradice públicamente su postura sobre un objeto astronómico de importancia histórica. Según se informa, los comités de supervisión del Congreso están preguntando si se está haciendo un uso indebido de la autoridad de clasificación para controlar la narrativa en lugar de proteger intereses legítimos de seguridad. En privado, algunos científicos de la NASA han expresado su frustración, compartiendo de forma anónima que los datos de seguimiento internos coinciden con lo detectado por la constelación Starlink, pero que la política oficial les impide discutir estas observaciones públicamente. Esta brecha entre lo que sabe la NASA y lo que dice está creando problemas de moral entre los científicos que valoran la transparencia. Un antiguo administrador de la NASA describió el dilema de la agencia, atrapada entre la presión política para evitar el pánico público y su obligación científica de compartir observaciones, señalando que cuando las capacidades del sector privado revelan lo que no se dice, mantener la ficción se vuelve imposible. Dejando de lado el conflicto institucional, la advertencia del empresario tecnológico dibuja una imagen de un objeto mucho más sofisticado de lo que sugieren las declaraciones públicas de la NASA. Las 47 correcciones de rumbo documentadas demuestran que Atlas no sigue una trayectoria balística, sino que navega activamente con objetivos claros. El patrón sugiere una planificación de la misión con maniobras calculadas para alcanzar posiciones específicas en momentos concretos, muy similar a una nave espacial que realiza una misión de exploración. Su capacidad de respuesta al entorno es especialmente significativa. Detectar una eyección de masa coronal y ajustar su trayectoria de forma preventiva requiere sensores, sistemas de procesamiento y sistemas de propulsión que funcionen de forma autónoma. Un ingeniero de sistemas autónomos explicó que esto representa una navegación sofisticada impulsada por la inteligencia artificial a un nivel que aún estamos desarrollando. Las observaciones sobre el presupuesto energético son igualmente reveladoras. Si Atlas ha realizado 47 correcciones sin agotar sus reservas, o bien lleva una carga de combustible imposible o bien genera energía a partir de fuentes que no utilizamos, y las publicaciones del empresario sugieren lo segundo, que recoge energía de su entorno. El patrón de reconocimiento sistemático muestra un perfil de misión claro que se aproxima a Venus, Marte y ahora la Tierra en una secuencia que maximiza la recopilación de datos, lo que indica un diseño inteligente y una ejecución intencionada. Lo más preocupante de todo es la observación de que el comportamiento de Atlas muestra un aprendizaje, sus primeras correcciones de rumbo fueron menos eficientes que las posteriores, lo que sugiere que se adaptó a las condiciones del sistema solar, aprendiendo el momento óptimo de empuje y mejorando la eficiencia de la navegación a medida que ganaba experiencia. Esta capacidad de aprendizaje indica que Atlas no sigue instrucciones preprogramadas, sino que se adapta activamente, mejora su rendimiento y posiblemente modifica los parámetros de la misión basándose en sus observaciones. Una muestra de inteligencia artificial avanzada que opera a escala interestelar, lo que plantea profundas preguntas sobre su origen y sus objetivos finales. La advertencia pública del empresario tecnológico representa un cambio fundamental en la forma en que se controla la información sobre los fenómenos espaciales.
Durante décadas, las agencias espaciales gubernamentales mantuvieron el monopolio de la observación del espacio profundo y la difusión de información, pero ese monopolio se está rompiendo. Empresas privadas como SpaceX poseen una infraestructura de observación que puede verificar o cuestionar de forma independiente las afirmaciones del gobierno, lo que crea una presión de rendición de cuentas a la que las agencias no se han enfrentado antes. Un analista de política espacial describió esto como el amanecer de una era en la que el monopolio gubernamental sobre la información espacial está llegando a su fin, lo que cambia fundamentalmente la dinámica de poder. Sin embargo, esta democratización de la observación también plantea retos cuando múltiples entidades con diferentes capacidades e incentivos hacen afirmaciones contradictorias sobre un objeto como Atlas. ¿Cómo determina el público qué información es precisa? ¿Quién tiene la autoridad para hacer declaraciones definitivas sobre los niveles de amenaza o los protocolos de contacto? La situación también plantea preguntas sobre la coordinación internacional. Si los datos de SpaceX contradicen a la NASA y otras agencias espaciales nacionales que ofrecen sus propias posiciones, ¿cómo coordinan las naciones una respuesta unificada? También está la cuestión de la responsabilidad. Si los satélites de una empresa privada detectan algo alarmante, ¿tiene la obligación de compartir esos datos públicamente, incluso si contradicen al gobierno? ¿O tiene el gobierno razones legítimas de seguridad para solicitar silencio? La decisión del empresario tecnológico de emitir advertencias públicas a pesar de la posible presión del gobierno. Mase sentó un precedente sobre cómo las empresas espaciales privadas manejarán este tipo de situaciones en el futuro, sugiriendo que pueden no deferir automáticamente a las agencias gubernamentales cuando crean que el interés público exige transparencia. Con Atlas maniobrando ahora hacia posiciones de observación de la Tierra, el conflicto entre las advertencias del sector privado y el silencio del gobierno se acerca a un punto crítico. En cuestión de semanas, Atlas confirmará los comportamientos preocupantes señalados por el empresario tecnológico o demostrará ser menos amenazante de lo que sugería su advertencia. La constelación Starlink sigue rastreando el objeto, y los equipos de SpaceX analizan los datos y los comparten a través de diversos canales, dejando claro que la observación privada continuará independientemente de las preferencias del gobierno por el silencio. Otras empresas espaciales privadas y agencias internacionales están empezando a compartir observaciones que, en general, coinciden con los datos de Starlink más que con las declaraciones públicas de la NASA, creando un consenso en el sector privado que contradice la posición oficial del gobierno. Los astrónomos aficionados también están contribuyendo con observaciones coordinadas de las correcciones de rumbo y las emisiones electromagnéticas, lo que produce datos demasiado extendidos y consistentes como para descartarlos como errores. La advertencia del empresario tecnológico ha despertado la demanda pública de transparencia por parte de la NASA, y los representantes del Congreso se enfrentan a la presión de sus electores para que exijan a la agencia que aborde las observaciones específicas con datos que las respalden. El control de la información se está volviendo políticamente costoso a medida que Atlas se acerca a la Tierra. Las observaciones de múltiples fuentes validarán los alarmantes patrones de comportamiento o demostrarán que las advertencias eran exageradas. Esta resolución justificará la decisión de hablar públicamente o planteará dudas sobre la difusión de alarmas innecesarias. Independientemente del resultado, la dinámica fundamental ha cambiado para siempre. Las empresas espaciales privadas han demostrado que sus capacidades de observación pueden desafiar las narrativas gubernamentales, que están dispuestas a utilizar estas capacidades públicamente cuando creen que las posiciones oficiales son engañosas y que el monopolio del gobierno sobre la divulgación de información espacial ha terminado efectivamente. Un empresario tecnológico con miles de satélites emitió una advertencia basada en los datos recopilados por sus sistemas. La NASA permanece en silencio. Ahora le corresponde al público evaluar qué observaciones son más creíbles y qué motivos son más fiables. ¿Está el empresario identificando correctamente los patrones que revelan la verdadera naturaleza artificial del Atlas? ¿O está malinterpretando fenómenos normales como pruebas de una amenaza? Sus credenciales y capacidades sugieren que sus advertencias merecen una seria consideración, aunque las afirmaciones espectaculares requieren una sólida verificación. ¿El silencio de la NASA protege intereses legítimos de seguridad y evita el pánico?
¿O esconde observaciones que revelarían que Atlas es mucho más extraño y preocupante de lo que se admite? Su experiencia inspira respeto, pero su negativa a abordar retos creíbles plantea preguntas legítimas. Es probable que la verdad completa sobre Atlas resida en datos que ambas entidades poseen pero no comparten por completo, lo que sugiere que razones comerciales, políticas o de seguridad mantienen este control de la información. En las próximas semanas, el propio Atlas dará las respuestas a través de su comportamiento. Se emitió una advertencia y la respuesta fue el silencio. Y ahora la Tierra se encuentra atrapada entre un empresario tecnológico que afirma que no se nos está diciendo la verdad y una agencia espacial que asegura que todo está bajo control. El tiempo revelará qué postura se acercaba más a la realidad. Elon Musk ha roto recientemente su silencio sobre el objeto conocido como Atlas, publicando datos de la extensa red de satélites de SpaceX que parecen contradecir directamente la versión oficial de la NASA. A través de una serie de publicaciones en las redes sociales, Musk presentó información de seguimiento que ilustra las maniobras de Atlas que la NASA nunca ha reconocido públicamente. Su evaluación fue sorprendentemente directa, afirmando que estamos observando un objeto que no se ajusta a nuestro conocimiento actual de las leyes físicas y asegurando que la NASA es consciente de ello. Calificó el silencio continuado de la agencia como profundamente preocupante. La situación se vuelve aún más explosiva por la magnitud de la operación de SpaceX, que incluye una constelación de más de 5.000 satélites Starlink, todos ellos equipados con sensores que monitorizan el espacio de forma permanente. Cuando esta sofisticada red de observación detecta comportamientos aparentemente imposibles de un objeto como Atlas, comportamientos que los organismos gubernamentales se niegan a discutir, inevitablemente surgen serias preguntas sobre la verdadera naturaleza de lo que estamos enfrentando. Antes de profundizar en los detalles de las actividades de Atlas y en la desconcertante negativa de la NASA a abordarlas, es importante reconocer que los datos que rodean a este objeto son mucho más alarmantes de lo que sugieren las declaraciones oficiales. La respuesta de la NASA, o la completa falta de ella, es en sí misma más reveladora que cualquier rueda de prensa. La información recopilada por los satélites Starlink altera fundamentalmente nuestra comprensión de Atlas. Los datos de seguimiento revelan que, en las últimas 6 semanas, Atlas ha realizado al menos 47 correcciones de rumbo distintas. No se trata de desviaciones menores o imprecisiones en las mediciones, sino de maniobras de empuje activas que alteran deliberadamente su velocidad y dirección. Cada corrección muestra claros indicios de vuelo propulsado, incluyendo perfiles de aceleración específicos, cambios de dirección y sincronización que implican una navegación calculada. Un especialista en mecánica orbital que examinó los datos los describió como una prueba definitiva de las maniobras de la nave espacial, señalando que los cambios de velocidad requieren empuje, las modificaciones direccionales requieren sistemas de guía y la sincronización indica acciones de planificación de la misión que los objetos naturales simplemente no realizan. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante es el destino hacia el que Atlas está corrigiendo su rumbo. Estos ajustes no son aleatorios. El objeto se está posicionando sistemáticamente para lograr una observación óptima de los planetas del sistema solar interior. Estudió Venus durante un periodo de 3 días desde posiciones cuidadosamente calculadas, observó Marte durante casi una semana mientras mantenía relaciones geométricas específicas con el planeta y ahora está maniobrando para realizar un estudio exhaustivo de la Tierra utilizando la misma estrategia metódica. El gasto de energía para estas 47 maniobras es asombroso y habría agotado las reservas de energía de cualquier nave espacial que la humanidad haya construido jamás. Sin embargo, Atlas continúa sus operaciones sin ningún indicio de degradación de la energía. Su sistema energético parece funcionar a una capacidad muy superior a nuestras capacidades tecnológicas actuales. Además, Atlas demuestra su capacidad para responder a su entorno en tiempo real. Cuando se produjo una eyección de masa coronal desde el Sol, detectó el evento y ajustó su trayectoria antes de que la onda de plasma pudiera alcanzarlo. Esto requiere sofisticados sensores ambientales, sistemas de análisis de amenazas y toma de decisiones autónoma, ya que las limitaciones de la velocidad de la luz hacen imposible el control remoto en tiempo real. Quizás lo más preocupante es que el comportamiento de Atlas muestra signos de aprendizaje.
Sus primeras maniobras fueron menos eficientes que las posteriores, lo que indica que el objeto se ha adaptado a las condiciones de nuestro sistema solar con el tiempo, mejorando su eficiencia de navegación y perfeccionando sus técnicas. Esto no es el resultado de una simple instrucción preprogramada, sino que sugiere la presencia de una inteligencia artificial que opera una plataforma interestelar. Un examen de su trayectoria confirma que Atlas no está vagando al azar. Está llevando a cabo una misión de reconocimiento sistemática diseñada para maximizar la recopilación de información sobre los planetas interiores. Se acercó a Venus desde un ángulo ideal para la observación atmosférica, mantuvo su posición durante 72 horas mientras transmitía intensas señales electromagnéticas para escanear activamente la superficie y la atmósfera, y luego maniobró con precisión hacia Marte utilizando una trayectoria de energía mínima que cualquier diseñador de naves espaciales seleccionaría. En Marte, este patrón se repitió con mayor complejidad, ya que llevó a cabo un estudio exhaustivo desde múltiples ángulos, desplegó objetos más pequeños en la superficie marciana y pasó 6 días recopilando datos, lo que sugiere que encontró el planeta particularmente interesante o importante para su misión. Ahora, a medida que Atlas se acerca a la Tierra, está empleando la misma metodología sistemática, calculando posiciones que proporcionarán vistas sin obstáculos de nuestro planeta desde múltiples ángulos. Los ajustes de la trayectoria indican planes para observar la Tierra de forma más intensiva que Venus y Marte juntos, tal vez porque la Tierra es su objetivo principal o presenta retos analíticos más complejos. Un analista de inteligencia describió este patrón como un reconocimiento del libro de texto. Acercarse sistemáticamente a los objetivos, recopilar datos exhaustivos sobre cada uno de ellos, priorizar los recursos en función de la importancia del objetivo y ajustar los parámetros de la misión en función de los resultados. En esencia, Atlas está llevando a cabo una recopilación de inteligencia profesional a escala interestelar. Sus emisiones electromagnéticas han evolucionado a lo largo de este proceso, pasando de transmisiones exploratorias a pruebas de diferentes frecuencias hasta un escaneo sensorial activo, enfocado y con un propósito, utilizando técnicas refinadas desarrolladas a través de su experiencia en nuestro sistema solar. Además, al desplegar objetos más pequeños y aún activos en Marte, Atlas parece estar construyendo una infraestructura de vigilancia permanente en todo el sistema solar interior, creando puestos de observación que continuarán recopilando inteligencia mucho después de que el objeto principal haya seguido adelante. Uno de los misterios más profundos es cómo Atlas mantiene sus operaciones con una energía aparentemente ilimitada. Las observaciones recientes proporcionan pistas sobre un sistema energético que desafía nuestra comprensión de la física. Ha realizado 47 maniobras propulsadas, transmitido innumerables señales electromagnéticas y operado sistemas de sensores avanzados de forma continua durante meses sin ninguna pérdida detectable de capacidad. Su gasto energético acumulado supera en varios órdenes de magnitud lo que nuestra nave espacial más avanzada podría soportar. Un ingeniero de propulsión calculó la imposibilidad. Si Atlas utilizara cohetes químicos, necesitaría más masa de combustible que su tamaño total. Si utilizara propulsores iónicos, sus reservas se habrían agotado hace semanas y los paneles solares no podrían recoger suficiente energía para las maniobras observadas. El balance energético simplemente no se ajusta a ninguna tecnología que poseamos. Las pruebas sugieren que Atlas podría estar obteniendo energía directamente del propio entorno solar, ya que sus señales de potencia aumentan durante los periodos de alta actividad solar, posiblemente recogiendo energía de la radiación solar o de las partículas cargadas del viento solar. Esto le otorgaría una capacidad de reabastecimiento continuo, lo que explicaría su resistencia operativa ilimitada. El sistema de almacenamiento de energía es igualmente misterioso, capaz de manejar picos de potencia masivos durante las maniobras con una densidad energética que supera con creces la de nuestras mejores baterías o condensadores. Una tecnología que, si se comprendiera, revolucionaría no solo los vuelos espaciales, sino toda la infraestructura energética de la Tierra. Los datos de seguimiento también confirman que Atlas funciona utilizando una sofisticada inteligencia artificial. Sus patrones de comportamiento no admiten otra explicación. El objeto toma decisiones autónomas en respuesta a las condiciones cambiantes. Cuando detectó la eyección de masa coronal, calculó el nivel de amenaza,
Determinó una maniobra evasiva óptima y ejecutó un cambio de rumbo en un plazo que impedía cualquier comunicación a la velocidad de la luz con el control remoto. Esta es la obra de una IA a bordo que toma decisiones independientes. El comportamiento de aprendizaje es aún más revelador, ya que su eficiencia de navegación ha mejorado a lo largo de su viaje. Las maniobras posteriores lograron los mismos resultados con un menor gasto de energía, lo que demuestra el aprendizaje automático en acción. Un investigador de IA describió esto como inteligencia artificial general avanzada, capaz de operar de forma autónoma durante largos periodos, adaptarse a nuevos entornos, aprender de la experiencia y modificar su comportamiento para mejorar el rendimiento. Un nivel de IA que aún estamos desarrollando, pero que Atlas ha estado desplegando a través de distancias interestelares. Su patrón de reconocimiento también muestra una planificación de misión adaptativa, ya que pasó más tiempo en Marte que en Venus, lo que sugiere que encontró Marte más interesante y ajustó su calendario en consecuencia, demostrando una ejecución flexible de la misión en lugar de una programación rígida. La negativa de la NASA a responder a las advertencias del empresario tecnológico se ha convertido en sí misma en una parte importante de la historia. Cuando una figura destacada de la industria espacial desafía públicamente una posición oficial con datos de sistemas de observación avanzados, el silencio es una elección estratégica con graves implicaciones. Los repetidos intentos de los periodistas de conseguir que la NASA comentara las observaciones específicas se han topado con declaraciones genéricas sobre la supervisión continua a través de los canales adecuados y referencias a comunicados de prensa anteriores. Ningún funcionario ha abordado directamente los datos de Starlink ni ha explicado las dramáticas discrepancias con las propias observaciones de la NASA. Un veterano periodista científico describió la postura de la NASA como insostenible, señalando que cuando surgen desafíos creíbles de fuentes con capacidades legítimas, ignorarlos hace que la agencia parezca incompetente por pasar por alto lo que detectaron los satélites privados o deshonesta por ocultar información que se sabe que es precisa, lo que en ningún caso ayuda a su credibilidad. Este silencio es especialmente llamativo dada la trayectoria de la NASA de participar en debates públicos sobre fenómenos espaciales, lo que sugiere que el tema es demasiado delicado para los protocolos habituales de relaciones públicas. Al parecer, entre bastidores, la NASA se puso en contacto con SpaceX para solicitar que no se compartieran públicamente más datos adicionales sobre Atlas, una solicitud que aparentemente fue rechazada, lo que creó tensión entre una agencia que depende de SpaceX para el transporte de tripulaciones y una empresa que ahora contradice públicamente su postura sobre un objeto astronómico de importancia histórica. Según se informa, los comités de supervisión del Congreso están preguntando si se está haciendo un uso indebido de la autoridad de clasificación para controlar la narrativa en lugar de proteger intereses legítimos de seguridad. En privado, algunos científicos de la NASA han expresado su frustración, compartiendo de forma anónima que los datos de seguimiento internos coinciden con lo detectado por la constelación Starlink, pero que la política oficial les impide discutir estas observaciones públicamente. Esta brecha entre lo que sabe la NASA y lo que dice está creando problemas de moral entre los científicos que valoran la transparencia. Un antiguo administrador de la NASA describió el dilema de la agencia, atrapada entre la presión política para evitar el pánico público y su obligación científica de compartir observaciones, señalando que cuando las capacidades del sector privado revelan lo que no se dice, mantener la ficción se vuelve imposible. Dejando de lado el conflicto institucional, la advertencia del empresario tecnológico dibuja una imagen de un objeto mucho más sofisticado de lo que sugieren las declaraciones públicas de la NASA. Las 47 correcciones de rumbo documentadas demuestran que Atlas no sigue una trayectoria balística, sino que navega activamente con objetivos claros. El patrón sugiere una planificación de la misión con maniobras calculadas para alcanzar posiciones específicas en momentos concretos, muy similar a una nave espacial que realiza una misión de exploración. Su capacidad de respuesta al entorno es especialmente significativa. Detectar una eyección de masa coronal y ajustar su trayectoria de forma preventiva requiere sensores, sistemas de procesamiento y sistemas de propulsión que funcionen de forma autónoma. Un ingeniero de sistemas autónomos explicó que esto representa una navegación sofisticada impulsada por IA a un nivel que aún estamos desarrollando. Las observaciones del presupuesto energético son igualmente reveladoras.
Si Atlas ha realizado 47 correcciones sin agotar sus reservas, o bien lleva una carga de combustible imposible o bien genera energía a partir de fuentes que no utilizamos, y la publicación del empresario sugiere lo segundo, que recoge energía de su entorno. El patrón de reconocimiento sistemático muestra un perfil de misión claro que se aproxima a Venus, Marte y ahora la Tierra en una secuencia que maximiza la recopilación de datos, lo que indica un diseño inteligente y una ejecución intencionada. Lo más preocupante de todo es la observación de que el comportamiento de Atlas muestra que aprendió que sus primeras correcciones de rumbo eran menos eficientes que las posteriores, lo que sugiere que se adaptó a las condiciones del sistema solar, aprendiendo el momento óptimo de empuje y mejorando la eficiencia de la navegación a medida que ganaba experiencia. Esta capacidad de aprendizaje indica que Atlas no sigue instrucciones preprogramadas, sino que se adapta activamente, mejora su rendimiento y posiblemente modifica los parámetros de la misión basándose en sus observaciones. Una muestra de inteligencia artificial avanzada que opera a escala interestelar, lo que plantea profundas preguntas sobre su origen y sus objetivos finales. La advertencia pública del empresario tecnológico representa un cambio fundamental en la forma en que se controla la información sobre los fenómenos espaciales. Durante décadas, las agencias espaciales gubernamentales mantuvieron el monopolio de la observación del espacio profundo y la difusión de información, pero ese monopolio se está rompiendo. Empresas privadas como SpaceX poseen una infraestructura de observación que puede verificar o cuestionar de forma independiente las afirmaciones del gobierno, lo que crea una presión de rendición de cuentas a la que las agencias no se habían enfrentado antes. Un analista de política espacial describió esto como el amanecer de una era en la que el monopolio gubernamental sobre la información espacial está llegando a su fin, lo que cambia fundamentalmente la dinámica de poder. Sin embargo, esta democratización de la observación también plantea retos. Cuando múltiples entidades con diferentes capacidades e incentivos hacen afirmaciones contradictorias sobre un objeto como Atlas, ¿cómo determina el público qué información es precisa? ¿Quién tiene la autoridad para hacer declaraciones definitivas sobre los niveles de amenaza o los protocolos de contacto? La situación también plantea preguntas sobre la coordinación internacional. Si los datos de SpaceX contradicen a la NASA y otras agencias espaciales nacionales que ofrecen sus propias posiciones, ¿cómo coordinan las naciones una respuesta unificada? También está la cuestión de la responsabilidad. Si los satélites de una empresa privada detectan algo alarmante, ¿tiene la obligación de compartir esos datos públicamente, incluso si contradicen al gobierno? ¿O tiene el gobierno razones legítimas de seguridad para solicitar silencio? La decisión del empresario tecnológico de emitir advertencias públicas a pesar de la posible presión del gobierno puede sentar un precedente sobre cómo las empresas espaciales privadas manejarán este tipo de situaciones en el futuro, lo que sugiere que pueden no deferir automáticamente a las agencias gubernamentales cuando crean que el interés público exige transparencia. Ahora que Atlas se está colocando en posiciones de observación de la Tierra, el conflicto entre las advertencias del sector privado y el silencio del gobierno se acerca a un punto crítico. En unas semanas, Atlas confirmará los comportamientos preocupantes señalados por el empresario tecnológico o demostrará que son menos amenazantes de lo que sugería su advertencia. La constelación Starlink sigue rastreando el objeto, cuyos datos son analizados por los equipos de SpaceX y compartidos a través de diversos canales, lo que deja claro que la observación privada continuará independientemente de las preferencias del gobierno por el silencio. Otras empresas espaciales privadas y agencias internacionales están empezando a compartir observaciones que, en general, coinciden con los datos de Starlink más que con las declaraciones públicas de la NASA, lo que crea un consenso en el sector privado que contradice la posición oficial del gobierno. Los astrónomos aficionados también están contribuyendo con observaciones coordinadas de las correcciones de rumbo y las emisiones electromagnéticas, lo que genera datos demasiado extendidos y consistentes como para descartarlos como errores. La advertencia del empresario tecnológico ha desencadenado la demanda pública de transparencia por parte de la NASA, y los representantes del Congreso se enfrentan a la presión de sus electores para que exijan a la agencia que aborde las observaciones específicas con datos que las respalden. El control de la información se está volviendo políticamente costoso a medida que Atlas se acerca más a la Tierra.
Las observaciones de múltiples fuentes validarán los alarmantes patrones de comportamiento o demostrarán que las advertencias eran exageradas. Esta resolución justificará la decisión de hablar públicamente o planteará dudas sobre la difusión de alarmas innecesarias. Independientemente del resultado, la dinámica fundamental ha cambiado para siempre. Las empresas espaciales privadas han demostrado que sus capacidades de observación pueden desafiar las narrativas del gobierno, que están dispuestas a utilizar estas capacidades públicamente cuando creen que las posiciones oficiales son engañosas, y que el monopolio del gobierno sobre la divulgación de información espacial ha terminado efectivamente. Un empresario tecnológico con miles de satélites emitió una advertencia basada en los datos recopilados por sus sistemas. La NASA permanece en silencio. Ahora le corresponde al público evaluar qué observaciones son más creíbles y qué motivos son más fiables. ¿Está el empresario identificando correctamente los patrones que revelan la verdadera naturaleza artificial del Atlas? ¿O está malinterpretando fenómenos normales como pruebas de una amenaza? Sus credenciales y capacidades sugieren que sus advertencias merecen una seria consideración, aunque las afirmaciones espectaculares requieren una sólida verificación. ¿El silencio de la NASA protege intereses legítimos de seguridad y evita el pánico? ¿O está ocultando observaciones que revelarían que el Atlas es mucho más extraño y preocupante de lo que se admite? Su experiencia inspira respeto, pero su negativa a abordar retos creíbles plantea preguntas legítimas. Es probable que la verdad completa sobre Atlas resida en los datos que ambas entidades poseen pero no comparten por completo, lo que sugiere que razones comerciales, políticas o de seguridad mantienen este control de la información. En las próximas semanas, el propio Atlas proporcionará las respuestas a través de su comportamiento. Se emitió una advertencia y la respuesta fue el silencio. Y ahora la Tierra se encuentra atrapada entre un empresario tecnológico que afirma que no se nos está diciendo la verdad y una agencia espacial que asegura que todo está bajo control. El tiempo revelará qué postura se acercaba más a la realidad. Elon Musk ha roto recientemente su silencio sobre el objeto conocido como Atlas, publicando datos de la extensa red de satélites de SpaceX que parecen contradecir directamente la versión oficial de la NASA. A través de una serie de publicaciones en las redes sociales, Musk presentó información de seguimiento que ilustra las maniobras de Atlas que la NASA nunca ha reconocido públicamente. Su evaluación fue sorprendentemente directa, afirmando que estamos observando un objeto que no se ajusta a nuestro conocimiento actual de las leyes físicas y asegurando que la NASA es consciente de ello. Calificó el silencio continuado de la agencia como profundamente preocupante. La situación se vuelve aún más explosiva por la magnitud de la operación de SpaceX, que incluye una constelación de más de 5.000 satélites Starlink, todos ellos equipados con sensores que monitorizan el espacio de forma permanente. Cuando esta sofisticada red de observación detecta comportamientos aparentemente imposibles de un objeto como Atlas, comportamientos que los organismos gubernamentales se niegan a discutir, inevitablemente surgen serias preguntas sobre la verdadera naturaleza de lo que estamos enfrentando. Antes de profundizar en los detalles de las actividades de Atlas y la desconcertante negativa de la NASA a abordarlas, es importante reconocer que los datos que rodean a este objeto son mucho más alarmantes de lo que sugieren las declaraciones oficiales. La respuesta de la NASA, o la falta total de ella, es en sí misma más reveladora que cualquier rueda de prensa. La información recopilada por los satélites Starlink altera fundamentalmente nuestra comprensión de Atlas. Los datos de seguimiento revelan que, en las últimas 6 semanas, Atlas ha realizado al menos 47 correcciones de rumbo distintas. No se trata de desviaciones menores o imprecisiones en las mediciones, sino de maniobras de empuje activas que alteran deliberadamente su velocidad y dirección. Cada corrección muestra claros indicios de vuelo propulsado, incluyendo perfiles de aceleración específicos, cambios de dirección y sincronización que implican una navegación calculada. Un especialista en mecánica orbital que examinó los datos lo describió como una prueba definitiva de maniobras espaciales, señalando que los cambios de velocidad requieren empuje, las modificaciones de dirección requieren sistemas de guía y la sincronización indica acciones de planificación de misiones que los objetos naturales simplemente no realizan. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante es el destino hacia el que Atlas está corrigiendo su rumbo. Estos ajustes no son aleatorios.
El objeto se está posicionando sistemáticamente para lograr una observación óptima de los planetas del sistema solar interior. Estudió Venus durante un periodo de 3 días desde posiciones cuidadosamente calculadas, observó Marte durante casi una semana mientras mantenía relaciones geométricas específicas con el planeta, y ahora está maniobrando para realizar un estudio exhaustivo de la Tierra utilizando la misma estrategia metódica. El gasto energético de estas 47 maniobras es asombroso y habría agotado las reservas de energía de cualquier nave espacial construida por la humanidad. Sin embargo, Atlas continúa sus operaciones sin ningún indicio de degradación de la energía. Su sistema energético parece funcionar a una capacidad muy superior a nuestras capacidades tecnológicas actuales. Además, Atlas demuestra su capacidad para responder a su entorno en tiempo real. Cuando se produjo una eyección de masa coronal desde el Sol, detectó el evento y ajustó su trayectoria antes de que la onda de plasma pudiera alcanzarlo. Esto requiere sofisticados sensores ambientales, sistemas de análisis de amenazas y toma de decisiones autónoma, ya que las limitaciones de la velocidad de la luz hacen imposible el control remoto en tiempo real. Quizás lo más preocupante es que el comportamiento de Atlas muestra signos de aprendizaje. Sus primeras maniobras fueron menos eficientes que las posteriores, lo que indica que el objeto se ha adaptado a las condiciones de nuestro sistema solar con el tiempo, mejorando su eficiencia de navegación y perfeccionando sus técnicas. Esto no es el resultado de una simple instrucción preprogramada, sino que sugiere la presencia de una inteligencia artificial que opera una plataforma interestelar. Un examen de su trayectoria confirma que Atlas no está vagando al azar. Está llevando a cabo una misión de reconocimiento sistemática diseñada para maximizar la recopilación de información sobre los planetas interiores. Se acercó a Venus desde un ángulo ideal para la observación atmosférica, mantuvo su posición durante 72 horas mientras transmitía intensas señales electromagnéticas para escanear activamente la superficie y la atmósfera, y luego maniobró con precisión hacia Marte utilizando una trayectoria de mínima energía que cualquier diseñador de naves espaciales seleccionaría. En Marte, este patrón se repitió con mayor complejidad, ya que llevó a cabo un estudio exhaustivo desde múltiples ángulos, desplegó objetos más pequeños en la superficie marciana y pasó 6 días recopilando datos, lo que sugiere que encontró el planeta particularmente interesante o importante para su misión. Ahora, a medida que Atlas se acerca a la Tierra, está empleando la misma metodología sistemática, calculando posiciones que proporcionarán vistas sin obstáculos de nuestro planeta desde múltiples ángulos. Los ajustes de la trayectoria indican planes para observar la Tierra de forma más intensiva que Venus y Marte juntos. Quizás porque la Tierra es su objetivo principal o presenta retos analíticos más complejos. Un analista de inteligencia describió este patrón como un reconocimiento del libro de texto, acercarse sistemáticamente a los objetivos, recopilar datos exhaustivos sobre cada uno de ellos, priorizar los recursos en función de la importancia del objetivo y ajustar los parámetros de la misión en función de los resultados. En esencia, Atlas está llevando a cabo una recopilación de inteligencia profesional a escala interestelar. Sus emisiones electromagnéticas han evolucionado a lo largo de este proceso, pasando de transmisiones exploratorias, en las que se prueban diferentes frecuencias, a un escaneo sensorial activo, centrado y con un propósito definido, utilizando técnicas refinadas desarrolladas a través de su experiencia en nuestro sistema solar. Además, al desplegar objetos más pequeños y aún activos en Marte, Atlas parece estar construyendo una infraestructura de vigilancia permanente en todo el sistema solar interior, creando puestos de observación que seguirán recopilando inteligencia mucho después de que el objeto principal haya seguido su camino. Uno de los misterios más profundos es cómo Atlas mantiene sus operaciones con una energía aparentemente ilimitada. Las observaciones recientes proporcionan pistas sobre un sistema energético que desafía nuestra comprensión de la física. Tras haber realizado 47 maniobras propulsadas, transmitido innumerables señales electromagnéticas y operado sistemas de sensores avanzados de forma continua durante meses sin ninguna pérdida detectable de capacidad, su gasto energético acumulado supera en varios órdenes de magnitud lo que nuestra nave espacial más avanzada podría soportar. Un ingeniero de propulsión calculó la imposibilidad. Si Atlas utilizara cohetes químicos, necesitaría más masa de combustible que su tamaño total.
Si utilizara propulsores iónicos, sus reservas se habrían agotado hace semanas. Y los paneles solares no podrían recoger suficiente energía para las maniobras observadas. El balance energético simplemente no se ajusta a ninguna tecnología que poseamos. Las pruebas sugieren que Atlas podría estar obteniendo energía directamente del propio entorno solar, ya que sus señales de potencia aumentan durante los periodos de alta actividad solar, posiblemente recogiendo energía de la radiación solar o de las partículas cargadas del viento solar. Esto le otorgaría una capacidad de reabastecimiento continuo, lo que explicaría su resistencia operativa ilimitada. El sistema de almacenamiento de energía es igualmente misterioso, capaz de manejar picos de potencia masivos durante las maniobras con una densidad energética que supera con creces la de nuestras mejores baterías o condensadores. Una tecnología que, si se comprendiera, revolucionaría no solo los vuelos espaciales, sino toda la infraestructura energética de la Tierra. Los datos de seguimiento también confirman que Atlas funciona utilizando una sofisticada inteligencia artificial. Sus patrones de comportamiento no admiten otra explicación. El objeto toma decisiones autónomas en respuesta a las condiciones cambiantes. Cuando detectó la eyección de masa coronal, calculó el nivel de amenaza, determinó una maniobra evasiva óptima y ejecutó un cambio de rumbo en un plazo que impedía cualquier comunicación a la velocidad de la luz con el control remoto. Esta es la obra de una IA a bordo que toma decisiones independientes. El comportamiento de aprendizaje es aún más revelador, ya que su eficiencia de navegación ha mejorado a lo largo de su viaje. Las maniobras posteriores lograron los mismos resultados, con un menor gasto de energía, lo que demuestra el aprendizaje automático en acción. Un investigador de IA describió esto como inteligencia artificial general avanzada. Capaz de operar de forma autónoma durante largos periodos, adaptarse a nuevos entornos, aprender de la experiencia y modificar su comportamiento para mejorar el rendimiento, un nivel de IA que aún estamos desarrollando, pero que Atlas ha estado desplegando a través de distancias interestelares. Su patrón de reconocimiento también muestra una planificación de misión adaptativa, ya que pasó más tiempo en Marte que en Venus, lo que sugiere que encontró Marte más interesante y ajustó su calendario en consecuencia, demostrando una ejecución flexible de la misión en lugar de una programación rígida. La negativa de la NASA a responder a las advertencias de los empresarios tecnológicos se ha convertido en sí misma en una parte importante de la historia. Cuando una figura prominente de la industria espacial desafía públicamente una posición oficial con datos de sistemas de observación avanzados, el silencio es una elección estratégica con graves implicaciones. Los repetidos intentos de los periodistas de conseguir que la NASA comentara las observaciones específicas se han topado con declaraciones genéricas sobre la supervisión continua a través de los canales adecuados y referencias a comunicados de prensa anteriores. Ningún funcionario ha abordado directamente los datos de Starlink ni ha explicado las dramáticas discrepancias con las propias observaciones de la NASA. Un veterano periodista científico describió la postura de la NASA como insostenible, señalando que cuando surgen desafíos creíbles de fuentes con capacidades legítimas, ignorarlos hace que la agencia parezca incompetente por pasar por alto lo que detectaron los satélites privados o deshonesta por ocultar información que se sabe que es precisa, lo que en ningún caso ayuda a su credibilidad. Este silencio es especialmente llamativo dada la trayectoria de la NASA de participar en debates públicos sobre fenómenos espaciales, lo que sugiere que el tema es demasiado delicado para los protocolos habituales de relaciones públicas. Al parecer, entre bastidores, la NASA se puso en contacto con SpaceX para solicitar que no se compartieran públicamente más datos sobre Atlas, una petición que aparentemente fue rechazada, lo que creó tensión entre una agencia que depende de SpaceX para el transporte de tripulaciones y una empresa que ahora contradice públicamente su postura sobre un objeto astronómico de importancia histórica. Según se informa, los comités de supervisión del Congreso están preguntando si se está haciendo un uso indebido de la autoridad de clasificación para controlar la narrativa en lugar de proteger intereses legítimos de seguridad. En privado, algunos científicos de la NASA han expresado su frustración, compartiendo de forma anónima que los datos de seguimiento internos coinciden con lo detectado por la constelación Starlink, pero que la política oficial les impide discutir estas observaciones públicamente. Esta brecha entre lo que sabe la NASA y lo que dice está creando problemas de moral entre los científicos que valoran la transparencia.
Un antiguo administrador de la NASA describió el dilema de la agencia, atrapada entre la presión política para evitar el pánico público y su obligación científica de compartir observaciones, señalando que cuando las capacidades del sector privado revelan lo que no se dice, mantener la ficción se vuelve imposible. Dejando de lado el conflicto institucional, la advertencia del empresario tecnológico dibuja una imagen de un objeto mucho más sofisticado de lo que sugieren las declaraciones públicas de la NASA. Las 47 correcciones de rumbo documentadas demuestran que Atlas no sigue una trayectoria balística, sino que navega activamente con objetivos claros. El patrón sugiere una planificación de la misión con maniobras calculadas para alcanzar posiciones específicas en momentos concretos, muy similar a una nave espacial que realiza una misión de exploración. Su capacidad de respuesta al entorno es especialmente significativa. Detectar una eyección de masa coronal y ajustar su trayectoria de forma preventiva requiere sensores, sistemas de procesamiento y sistemas de propulsión que funcionen de forma autónoma. Un ingeniero de sistemas autónomos explicó que esto representa una navegación sofisticada impulsada por la inteligencia artificial a un nivel que aún estamos desarrollando. Las observaciones sobre el presupuesto energético son igualmente reveladoras. Si Atlas ha realizado 47 correcciones sin agotar sus reservas, o bien lleva una carga de combustible imposible o bien genera energía a partir de fuentes que no utilizamos, y las publicaciones del empresario sugieren lo segundo, que recoge energía de su entorno. El patrón de reconocimiento sistemático muestra un perfil de misión claro que se aproxima a Venus, Marte y ahora la Tierra en una secuencia que maximiza la recopilación de datos, lo que indica un diseño inteligente y una ejecución intencionada. Lo más preocupante de todo es la observación de que el comportamiento de Atlas muestra un aprendizaje. Sus primeras correcciones de rumbo fueron menos eficientes que las posteriores, lo que sugiere que se adaptó a las condiciones del sistema solar, aprendiendo el momento óptimo de empuje y mejorando la eficiencia de la navegación a medida que ganaba experiencia. Esta capacidad de aprendizaje indica que Atlas no sigue instrucciones preprogramadas, sino que se adapta activamente, mejora su rendimiento y posiblemente modifica los parámetros de la misión basándose en sus observaciones. Una muestra de inteligencia artificial avanzada que opera a escala interestelar, lo que plantea profundas preguntas sobre su origen y sus objetivos finales. La advertencia pública del empresario tecnológico representa un cambio fundamental en la forma en que se controla la información sobre los fenómenos espaciales. Durante décadas, las agencias espaciales gubernamentales mantuvieron el monopolio de la observación del espacio profundo y la difusión de información, pero ese monopolio se está rompiendo. Empresas privadas como SpaceX poseen una infraestructura de observación que puede verificar o cuestionar de forma independiente las afirmaciones del gobierno, lo que crea una presión de rendición de cuentas a la que las agencias no se han enfrentado antes. Un analista de política espacial describió esto como el amanecer de una era en la que el monopolio gubernamental sobre la información espacial está llegando a su fin, lo que cambia fundamentalmente la dinámica de poder. Sin embargo, esta democratización de la observación también plantea retos cuando múltiples entidades con diferentes capacidades e incentivos hacen afirmaciones contradictorias sobre un objeto como Atlas. ¿Cómo determina el público qué información es precisa? ¿Quién tiene la autoridad para hacer declaraciones definitivas sobre los niveles de amenaza o los protocolos de contacto? La situación también plantea preguntas sobre la coordinación internacional. Si los datos de SpaceX contradicen a la NASA y otras agencias espaciales nacionales que ofrecen sus propias posiciones, ¿cómo coordinan las naciones una respuesta unificada? También está la cuestión de la responsabilidad. Si los satélites de una empresa privada detectan algo alarmante, ¿tiene la obligación de compartir esos datos públicamente, incluso si contradicen al gobierno? ¿O tiene el gobierno razones legítimas de seguridad para solicitar silencio? La decisión del empresario tecnológico de emitir advertencias públicas a pesar de la posible presión del gobierno. Mase sentó un precedente sobre cómo las empresas espaciales privadas manejarán este tipo de situaciones en el futuro, sugiriendo que pueden no deferir automáticamente a las agencias gubernamentales cuando crean que el interés público exige transparencia. Con Atlas maniobrando ahora hacia posiciones de observación de la Tierra, el conflicto entre las advertencias del sector privado y el silencio del gobierno se acerca a un punto crítico.
En cuestión de semanas, Atlas confirmará los comportamientos preocupantes señalados por el empresario tecnológico o demostrará ser menos amenazante de lo que sugería su advertencia. La constelación Starlink sigue rastreando el objeto, y los equipos de SpaceX analizan los datos y los comparten a través de diversos canales, dejando claro que la observación privada continuará independientemente de las preferencias del gobierno por el silencio. Otras empresas espaciales privadas y agencias internacionales están empezando a compartir observaciones que, en general, coinciden con los datos de Starlink más que con las declaraciones públicas de la NASA, creando un consenso en el sector privado que contradice la posición oficial del gobierno. Los astrónomos aficionados también están contribuyendo con observaciones coordinadas de las correcciones de rumbo y las emisiones electromagnéticas, lo que produce datos demasiado extendidos y consistentes como para descartarlos como errores. La advertencia del empresario tecnológico ha despertado la demanda pública de transparencia por parte de la NASA, y los representantes del Congreso se enfrentan a la presión de sus electores para que exijan a la agencia que aborde las observaciones específicas con datos que las respalden. El control de la información se está volviendo políticamente costoso a medida que Atlas se acerca a la Tierra. Las observaciones de múltiples fuentes validarán los alarmantes patrones de comportamiento o demostrarán que las advertencias eran exageradas. Esta resolución justificará la decisión de hablar públicamente o planteará dudas sobre la difusión de alarmas innecesarias. Independientemente del resultado, la dinámica fundamental ha cambiado para siempre. Las empresas espaciales privadas han demostrado que sus capacidades de observación pueden desafiar las narrativas gubernamentales, que están dispuestas a utilizar estas capacidades públicamente cuando creen que las posiciones oficiales son engañosas y que el monopolio del gobierno sobre la divulgación de información espacial ha terminado efectivamente. Un empresario tecnológico con miles de satélites emitió una advertencia basada en los datos recopilados por sus sistemas. La NASA permanece en silencio. Ahora le corresponde al público evaluar qué observaciones son más creíbles y qué motivos son más fiables. ¿Está el empresario identificando correctamente los patrones que revelan la verdadera naturaleza artificial del Atlas? ¿O está malinterpretando fenómenos normales como pruebas de una amenaza? Sus credenciales y capacidades sugieren que sus advertencias merecen una seria consideración, aunque las afirmaciones espectaculares requieren una sólida verificación. ¿El silencio de la NASA protege intereses legítimos de seguridad y evita el pánico? ¿O esconde observaciones que revelarían que Atlas es mucho más extraño y preocupante de lo que se admite? Su experiencia inspira respeto, pero su negativa a abordar retos creíbles plantea preguntas legítimas. Es probable que la verdad completa sobre Atlas resida en datos que ambas entidades poseen pero no comparten por completo, lo que sugiere que razones comerciales, políticas o de seguridad mantienen este control de la información. En las próximas semanas, el propio Atlas dará las respuestas a través de su comportamiento. Se emitió una advertencia y la respuesta fue el silencio. Y ahora la Tierra se encuentra atrapada entre un empresario tecnológico que afirma que no se nos está diciendo la verdad y una agencia espacial que asegura que todo está bajo control. El tiempo revelará qué postura se acercaba más a la realidad. Elon Musk ha roto recientemente su silencio sobre el objeto conocido como Atlas, publicando datos de la extensa red de satélites de SpaceX que parecen contradecir directamente la versión oficial de la NASA. A través de una serie de publicaciones en las redes sociales, Musk presentó información de seguimiento que ilustra las maniobras de Atlas que la NASA nunca ha reconocido públicamente. Su evaluación fue sorprendentemente directa, afirmando que estamos observando un objeto que no se ajusta a nuestro conocimiento actual de las leyes físicas y asegurando que la NASA es consciente de ello. Calificó el silencio continuado de la agencia como profundamente preocupante. La situación se vuelve aún más explosiva por la magnitud de la operación de SpaceX, que incluye una constelación de más de 5.000 satélites Starlink, todos ellos equipados con sensores que monitorizan el espacio de forma permanente. Cuando esta sofisticada red de observación detecta comportamientos aparentemente imposibles de un objeto como Atlas, comportamientos que los organismos gubernamentales se niegan a discutir, inevitablemente surgen serias preguntas sobre la verdadera naturaleza de lo que estamos enfrentando.
Antes de profundizar en los detalles de las actividades de Atlas y en la desconcertante negativa de la NASA a abordarlas, es importante reconocer que los datos que rodean a este objeto son mucho más alarmantes de lo que sugieren las declaraciones oficiales. La respuesta de la NASA, o la completa falta de ella, es en sí misma más reveladora que cualquier rueda de prensa. La información recopilada por los satélites Starlink altera fundamentalmente nuestra comprensión de Atlas. Los datos de seguimiento revelan que, en las últimas 6 semanas, Atlas ha realizado al menos 47 correcciones de rumbo distintas. No se trata de desviaciones menores o imprecisiones en las mediciones, sino de maniobras de empuje activas que alteran deliberadamente su velocidad y dirección. Cada corrección muestra claros indicios de vuelo propulsado, incluyendo perfiles de aceleración específicos, cambios de dirección y sincronización que implican una navegación calculada. Un especialista en mecánica orbital que examinó los datos los describió como una prueba definitiva de las maniobras de la nave espacial, señalando que los cambios de velocidad requieren empuje, las modificaciones direccionales requieren sistemas de guía y la sincronización indica acciones de planificación de la misión que los objetos naturales simplemente no realizan. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante es el destino hacia el que Atlas está corrigiendo su rumbo. Estos ajustes no son aleatorios. El objeto se está posicionando sistemáticamente para lograr una observación óptima de los planetas del sistema solar interior. Estudió Venus durante un periodo de 3 días desde posiciones cuidadosamente calculadas, observó Marte durante casi una semana mientras mantenía relaciones geométricas específicas con el planeta y ahora está maniobrando para realizar un estudio exhaustivo de la Tierra utilizando la misma estrategia metódica. El gasto de energía para estas 47 maniobras es asombroso y habría agotado las reservas de energía de cualquier nave espacial que la humanidad haya construido jamás. Sin embargo, Atlas continúa sus operaciones sin ningún indicio de degradación de la energía. Su sistema energético parece funcionar a una capacidad muy superior a nuestras capacidades tecnológicas actuales. Además, Atlas demuestra su capacidad para responder a su entorno en tiempo real. Cuando se produjo una eyección de masa coronal desde el Sol, detectó el evento y ajustó su trayectoria antes de que la onda de plasma pudiera alcanzarlo. Esto requiere sofisticados sensores ambientales, sistemas de análisis de amenazas y toma de decisiones autónoma, ya que las limitaciones de la velocidad de la luz hacen imposible el control remoto en tiempo real. Quizás lo más preocupante es que el comportamiento de Atlas muestra signos de aprendizaje. Sus primeras maniobras fueron menos eficientes que las posteriores, lo que indica que el objeto se ha adaptado a las condiciones de nuestro sistema solar con el tiempo, mejorando su eficiencia de navegación y perfeccionando sus técnicas. Esto no es el resultado de una simple instrucción preprogramada, sino que sugiere la presencia de una inteligencia artificial que opera una plataforma interestelar. Un examen de su trayectoria confirma que Atlas no está vagando al azar. Está llevando a cabo una misión de reconocimiento sistemática diseñada para maximizar la recopilación de información sobre los planetas interiores. Se acercó a Venus desde un ángulo ideal para la observación atmosférica, mantuvo su posición durante 72 horas mientras transmitía intensas señales electromagnéticas para escanear activamente la superficie y la atmósfera, y luego maniobró con precisión hacia Marte utilizando una trayectoria de energía mínima que cualquier diseñador de naves espaciales seleccionaría. En Marte, este patrón se repitió con mayor complejidad, ya que llevó a cabo un estudio exhaustivo desde múltiples ángulos, desplegó objetos más pequeños en la superficie marciana y pasó 6 días recopilando datos, lo que sugiere que encontró el planeta particularmente interesante o importante para su misión. Ahora, a medida que Atlas se acerca a la Tierra, está empleando la misma metodología sistemática, calculando posiciones que proporcionarán vistas sin obstáculos de nuestro planeta desde múltiples ángulos. Los ajustes de la trayectoria indican planes para observar la Tierra de forma más intensiva que Venus y Marte juntos, tal vez porque la Tierra es su objetivo principal o presenta retos analíticos más complejos. Un analista de inteligencia describió este patrón como un reconocimiento del libro de texto. Acercarse sistemáticamente a los objetivos, recopilar datos exhaustivos sobre cada uno de ellos, priorizar los recursos en función de la importancia del objetivo y ajustar los parámetros de la misión en función de los resultados.
En esencia, Atlas está llevando a cabo una recopilación de inteligencia profesional a escala interestelar. Sus emisiones electromagnéticas han evolucionado a lo largo de este proceso, pasando de transmisiones exploratorias a pruebas de diferentes frecuencias hasta un escaneo sensorial activo, enfocado y con un propósito, utilizando técnicas refinadas desarrolladas a través de su experiencia en nuestro sistema solar. Y así, cerramos otro capítulo del enigma cósmico que rodea a Tres y Atlas. Un visitante del espacio profundo que, con cada nueva revelación, nos obliga a replantear todo lo que creíamos saber sobre la inteligencia y el universo. El silencio de las agencias, las advertencias de las mentes más brillantes de la Tierra. Y la evidencia que sigue acumulándose ante nuestros ojos. Nos recuerdan que quizás, ya no estamos solos. Si este video te dejó pensando. Si sientes que algo más grande nos está observando. Suscríbete ahora a Espacio Profundo TV. Activa la campana de notificaciones. Y déjanos tu comentario con tu teoría. Tu opinión, tus ideas y tu curiosidad. Nos ayudan a seguir explorando los secretos del cosmos. Y a mantener viva la conversación que muchos prefieren evitar. Porque allá afuera, entre las sombras del universo, hay respuestas que solo encontraremos si seguimos mirando hacia el cielo. Nos vemos en el próximo video. Aquí, en Espacio Profundo TV. Donde la ciencia y el misterio se encuentran.